Hola, mi nombre es Alejandro Cuenca y hoy voy a hablarles sobre el modelo de Van Hiele, ¿sí? Este modelo se originó en 1957 en las disertaciones de una pareja holandesa de Dina Van Hiele Geldof y de su esposo Pierre Van Hiele, ¿sí? Ellos publicaron un libro sobre la teoría que estaba centrado en la didáctica de la matemática y más aún en la didáctica de la geometría. Sí, ellos, digamos que hicieron esta investigación o crearon este modelo por la preocupación que tenían de los resultados que tenían sus estudiantes en matemática. ¿Sí? Ellos querían como explicar el por qué los estudiantes salían con esos resultados si ellos intentaban explicar la matemática de una forma bastante específica. Y así fue que se creó este modelo. Este modelo posee dos aspectos muy importantes. El aspecto descriptivo y el aspecto instructivo. En el aspecto descriptivo tenemos que se identifican las diferentes formas de razonamiento geométrico en los individuos y también se puede ver su progreso. Este análisis va desde el nivel escolar hasta los niveles más complejos como nivel universitario. ¿Sí? Y estos niveles se conocen como los niveles de razonamiento. Ahora tenemos el aspecto instructivo. El aspecto instructivo del modelo sirve o da directrices y didáctica a los profesores para que estos puedan ayudar a sus estudiantes organizando clases, actividades, bueno, didáctica al fin, para que los estudiantes puedan subir los niveles antes mencionados, los niveles de razonamiento. ¿Sí? Estos niveles, estas directrices, se le conocen como fases de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Pero obviamente los manejan los profesores. Ahora veamos algunos postulados de la teoría. Diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante puede encontrarse en una sala con sus compañeros y varios de ellos pueden estar en diferentes niveles en el razonamiento geométrico. El aprendizaje de la geometría se realiza pasando por diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Eh, estos niveles se respetan, ¿sí? Quiere decir que no se pueden saltar un nivel a otro. No, estos niveles tienen que tener consolidación para que puedan subir del nivel en el que se encuentran al superior. Alcanzar un nuevo nivel de conocimiento. Como se dijo anteriormente, se le entrega didáctica, instrucciones al profesor para que el estudiante pueda subir a un nuevo nivel de conocimiento, para que lo pueda alcanzar. El lenguaje utilizado también es un postulado de la teoría, ya que el lenguaje va demasiado o prácticamente unido a lenguaje matemático a la comprensión de la geometría. Por lo tanto, para que ellos puedan pasar de nivel, ellos tienen que manejar en su totalidad el lenguaje matemático de dicho nivel. La significatividad. La significatividad es cómo el docente va a plantear esas actividades, esa didáctica, para que el estudiante pueda subir de nivel más fácilmente. No existe método. Ellos especifican en su modelo que a pesar de que dan directrices didácticas, no existe un método fijo, claro que su modelo ayuda, pero que no existe un método fijo dentro de su modelo en la cual, o una didáctica fija, en la cual aseguren 100% que el estudiante va a subir su nivel de razonamiento geométrico. ¿Sí? Entonces, estos postulados en general acompañan a la teoría, al modelo de Van Hielen. ¿Sí? Vamos a los niveles de razonamiento. Los niveles de razonamiento son las partes descriptivas, como lo dije anteriormente, y se dividen en 5. Estos niveles también pueden, dependiendo del autor, se puede dividir desde 0 a 4 o del 1 al 5. En este caso, vamos a dividirlo desde el número 1 al número 5. Y los niveles son: nivel número 1, visualización o reconocimiento. Nivel número 2, análisis. Nivel número 3, orientación, ordenación o clasificación. Nivel número 4, deducción formal. Y nivel número 5, rigor. Entonces vamos con el nivel número 1, que es visualización o reconocimiento.
En este nivel se observa el objeto como un todo, ¿sí? El estudiante hará asociaciones a cosas que se le a objetos que se le hagan familiares para identificar la figura geométrica. Un ejemplo es como decir un cuadrado. Ellos dirán, bueno, ese cuadrado, obviamente no lo podrán ni siquiera dar con el nombre, sino que dirán, bueno, esta figura se parece a la ventana de mi casa o se parece a la pintura que está colgada en la sala de mi casa, ¿sí? El lenguaje en este nivel es bastante básico, es muy primitivo, se da por asociaciones, el nivel está dado por asociaciones, ¿sí? Y el objeto es percibido como un todo, ¿sí? Digamos que en su máximo, el estudiante podrá clasificarlos, por ejemplo, bueno, esto es de todas estas figuras, sí que serán diferentes, un triángulo, un cuadrilátero, así. Bien, eso es lo que sucede en el nivel 1 de razonamiento. En el nivel 2, que es el nivel de análisis, tenemos que el estudiante ya conoce algunas condiciones de la figura del cuerpo geométrico. Por ejemplo, un cuadrado. Las describe, puede describir sus propiedades. Bueno, es un cuadrado, es un cuadrilátero que tiene 4 lados, estos lados son iguales y posee 4 ángulos rectos, ¿sí? También es muy básico el lenguaje matemático en este nivel y no son capaces de clasificarlos. Imagínense, los cuadriláteros tienen infinidades de clasificaciones y en este nivel no son capaces de clasificarlos aún. Ahora sí, pasando al nivel 3, que el nivel 3 es el de ordenación y clasificación, ya los individuos determinan la figura por sus definiciones, determinan la figura por sus propiedades y además las que derivan de estas. Son capaces de tener un razonamiento basado en manipulación del objeto, ¿sí? De la figura. También tienen la capacidad de seguir demostraciones, pero estas demostraciones los van a entender como unas demostraciones individuales y no las van a ver como unas demostraciones de un todo. Acá un ejemplo que les puedo dar es, bueno, ellos pueden reconocer que un paralelogramo a lados iguales, lados paralelos. Y el inverso, que sería a lados paralelos, entonces los lados son iguales, ¿sí? Eso es algo que ellos identifican ya en este nivel. Clasifican, conocen su definición, conocen sus propiedades y las que derivan de estas. Ahora vamos con el nivel número 4, ¿sí? En el nivel número 4 se habla de la deducción formal, ¿sí? Tenemos la deducción formal, ese es el nivel número 4. Realiza deducciones y demostraciones matemáticas, ¿sí? Ya aquí el nivel de lenguaje matemático es bastante alto. El estudiante puede realizar demostraciones tanto de forma analítica como de forma gráfica, ¿sí? Entiende la naturaleza axiomática de la matemática, ya acá se deduce que entonces el estudiante lleva esa secuencia, esa pirámide de conocimientos en la cual es muy útil para el entendimiento de la geometría, tiene su lenguaje matemático bastante definido y realiza distintas demostraciones. ¿Qué quiere decir esto? Puede demostrar de diferentes maneras una sola demostración, o sea, una sola propiedad o un enunciado o un teorema, ¿sí? Un ejemplo que les puedo dar de esto es que puede demostrar de forma analítica o de forma gráfica que las diagonales de un paralelogramo se intersectan en la mitad, ¿sí? Se intersectan en su punto medio. Esta la pueden realizar de diferentes maneras, ¿sí? Este es el nivel número 4, es bastante alto el nivel de lenguaje matemático encontrado en este nivel de razonamiento. Ok, vamos con el nivel 5. El nivel 5 es el nivel de rigor, ¿sí?
Se trabaja la geometría sin necesidad de objeto concreto. Son capaces de realizar algunas demostraciones, son capaces de identificar cualquier tipo de figura geométrica, de objeto geométrico, sin la necesidad de dibujarlo o de tenerlo enfrente, ¿sí? Sin necesidad de manipularlo. ¿Sí? Se conocen diferentes sistemas de axiomas. Es tal el nivel geométrico que maneja el nivel 5, el nivel de rigor, que pueden pasar de la geometría euclidiana, geometría analítica, geometría no euclidiana, conocer todos los teoremas, conocer todos los axiomas que conllevan todos estos todas estas fuentes de conocimiento, o sea, la geometría analítica, la euclidiana y la no euclidiana, ¿sí? Además de que, bueno, como les estaba comentando anteriormente, este nivel número 5, según investigaciones que se le hicieron al modelo, digamos que prácticamente es inalcanzable o si es alcanzable por algunos estudiantes muy preparados de geometría y que han tenido un excelente seguimiento a todos los tipos de estudios con respecto al análisis geométrico, ¿sí? Por eso que tenemos a Alsina, a Fortuny y a Pérez en 1997, a Gutiérrez y Jaime en 1991, que la clasifican como un nivel que es una categoría aparte, ¿sí? El nivel 5 de rigor. Acá, como les comentaba, manejan prácticamente todos los axiomas, todas las fuentes de conocimiento geométrico y, perdón, es el nivel más alto de razonamiento geométrico que presenta. Como venimos estudiando, en este modelo hay dos partes, ¿sí? Vamos a la parte instructiva, ¿sí? Esta parte instructiva también tiene sus propiedades en el modelo. Una de las propiedades de las tantas propiedades que conseguimos es que es secuencial. Como la mayoría de las teorías de desarrollo, todas las personas deben pasar por los niveles en orden. ¿Qué quiere decir esto? Bastante simple. Nos quiere decir que los niveles que vimos anteriormente se respetan. Una persona no puede llegar, bueno, del nivel 1 saltar al nivel 4 inmediatamente. No. ¿Por qué? Porque él debe pasar por cada uno de esos niveles y poder tener una consolidación de ellos, ¿sí? Es progresivo. Cuando se dice que es progresivo, depende mucho del profesor y de los contenidos y de la forma que él da, ¿sí? Este método de instrucción es para que el docente, o sea, esta característica es para que el docente observe o tome en cuenta que en el momento de que si sus estudiantes se encuentran en el nivel 1 de los niveles de razonamiento, él no puede realizar una clase a nivel 3 o a nivel 4 porque simplemente no podrán entenderle. Intrínseco y extrínseco. Hay que considerar que en los niveles, ¿sí? Lo que es fundamental en un nivel quiere decir que en el nivel siguiente no lo es tanto, ¿sí? Lo que es el objeto de estudio en un nivel, en el otro ya este objeto de estudio tiene que ser consolidado y tiene que seguir siendo estudiado para poder ser más o tener más información sobre dicho nivel. El ejemplo del nivel 1 es que, bueno, esa figura tiene forma de cuadrado. Ellos no lo saben. Ya en el nivel 2, que es el análisis, ya se saben que es un cuadrado, que tiene 4 lados iguales, que tiene 4 ángulos rectos, ¿sí? Y ya es algo que ellos están manejando. Por eso es intrínseco y extrínseco. Y tenemos también lingüístico. Es algo fundamental que por cada nivel se maneje un lenguaje matemático del nivel propio y que ese lenguaje va a ir subiendo conjunto al nivel de razonamiento que va también adquiriendo el estudiante. ¿Su lenguaje va a ser más rico? Sí, obviamente. Ese lenguaje va a ser más profundo y más asociado a todo el nivel de razonamiento que posee el estudiante. Estas características hay que tomarlas en cuenta para para la segunda parte, que es la parte instructiva, que es la parte correspondiente al docente. Es la parte del modelo que le corresponde al docente, ¿sí? Entonces,
Estas fases, ¿verdad? Que es como el estudiante aprende o estas instrucciones, estas directrices que el modelo le da al profesor, se llaman fases de aprendizaje. Y entonces vamos a ver las fases del paso entre niveles, ¿sí? O las fases de aprendizaje. Tenemos la fase 1, es la fase de preguntas, información. Esta fase normalmente es oral y mediante, perdón, y mediante preguntas. Acá el docente entonces tendrá una lista de preguntas para hacerle a los estudiantes donde él podrá deducir en qué nivel se encuentra cada estudiante. El docente también debe considerar que el estudiante se puede encontrar, o varios estudiantes pueden encontrarse en diferentes niveles, ¿sí? Para eso entonces se encuentra la fase número 1, que es la fase de preguntas e información, donde el profesor hará su instrumento, un cuestionario, o puede ser como le dice acá normalmente, es oral, y allí él deducirá lo que es el nivel del estudiante. Aquí no es importante lo que es la respuesta del estudiante, sino la identificación del nivel que se encuentra el estudiante. Es allí donde más se enfatiza esta fase de aprendizaje, ¿sí? Tenemos la fase número 2, orientación dirigida. La orientación dirigida está asociada más que todo a la didáctica del profesor. ¿Por qué? Porque el profesor debe tener en cuenta todas esas didácticas, todas esas herramientas, todas esas actividades que van dirigidas al estudiante para que este estudiante pueda subir de nivel, ¿sí? Estas actividades son las que el profesor les va a dar en clase a los estudiantes analizarán, trabajarán con ellas y es así donde se va a dar esta fase donde el profesor tiende a dirigir, ¿sí? Por eso es que se llama de esa manera. Tiende a dirigir hacia qué nivel va a ir. Por ejemplo, si él observa que la clase está en todos nivel 2, entonces esas actividades, esa pedagogía que él tiene, esa didáctica como docente, la va a hacer fija hacia el nivel prosiguiente o hacia el nivel o hacia ese mismo nivel 2. ¿Sí? De acuerdo con Jane, en 1993, esta fase es fundamental, ya que en ella se construyen los elementos básicos de la red relacionada al nivel correspondiente. Es por eso que esta fase es netamente del docente. Bueno, todas son netamente del profesor, pero aquí es donde, bueno, no todas, en su mayoría. Es acá donde se concentra un gran nivel de responsabilidad para el docente en la construcción de su modelo, de su didáctica, de sus actividades en clase para el desarrollo de los estudiantes. Fundamental para eso. Si la clase no está bien dirigida, no va a haber fase de aprendizaje. ¿Sí? Luego tenemos la fase número 3, que es la explicación, explicitación. ¿Sí? Esta es una fase donde ya los estudiantes tienen la actividad, tienen lo que el profesor les ha pautado para realizar. Y es aquí donde, como le dije, la responsabilidad del profesor se minimiza, la responsabilidad del docente se minimiza y el estudiante, como una persona social, bueno, los estudiantes, como personas sociales, van a trabajar en las actividades. Y el papel fundamental de eso es que los estudiantes interactúen entre sí. ¿Sí? El papel del profesor solamente va a ser que va a corregir, ¿sí? Va a corregir ese lenguaje matemático. El profesor va solamente a observar cómo ellos interactúan, cómo ellos analizan, cómo ellos entre sí aprenden, ¿sí? Es por eso que esta fase también es muy importante. La responsabilidad no recae tanto en el profesor, sino en la interacción entre los estudiantes, lo que ellos puedan aplicar hacia esas actividades, lo que ellos puedan aplicar en su nivel de razonamiento geométrico para esa actividad. ¿Sí? Ahora tenemos en esta misma fase
que es la 2, ponen orden lo observado en las actividades de la fase 2, ¿sí? Orden de las actividades de la fase 2, que es recordemos esa fase que es la orientación dirigida, como les dije, esa es parte del docente, lo analizan y lo expresan con sus propias palabras, ¿sí? Lo que lograron comprender, lo que lograron reconocer con sus palabras, lo plasman, ¿sí? Es por eso que en esta fase la importancia de la interacción entre los estudiantes, ¿sí? Espero que les quede claro, es que en este nivel 3 los estudiantes interactúan para poder realizar las actividades que se establecieron en la fase 2, que es la orientación dirigida, y el docente se limitará a corregir el lenguaje matemático, ¿sí? Un ejemplo de esto es clasifique los siguientes cuadriláteros según su definición. Entonces, por ejemplo, que el estudiante colocó, bueno, esto es un cuadrado y resulta que es un rectángulo. Entonces el docente o sus compañeros en la interacción lo pueden corregir. No, esto no es un cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, falla en una parte de la definición. Recuerda que un cuadrado tiene que tener todos sus lados iguales. Ah, profesor, pero es que yo creí que era un cuadrado porque tenía 4 ángulos rectos. Entonces, allí es donde se ve la corrección. Disculpe. La corrección del docente, la explicación y la explicitación de esta fase de aprendizaje. Luego tenemos la fase número 4, que es la orientación libre. Aparecen actividades más complejas, fundamentalmente referidas a aplicar lo anteriormente adquirido, los problemas planteados por el profesor en donde pueden resolver problemas de diferentes formas, ¿sí? Esta orientación libre, en esta fase, bueno, el docente, el profesor, aumenta el nivel de complejidad de las actividades que se entregaron para poder observar hasta dónde puede llegar ese nivel de razonamiento de los estudiantes. ¿Sí? Además de que también se da la libertad de que si el estudiante puede resolver los problemas de diferentes maneras, lo haga. Puede ser un ejemplo claro, es como que, bueno, hacer una demostración, demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Entonces, o demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces, hay varias formas de demostrar el teorema de Pitágoras, utilizando un trapecio recto o colocándole cuadrados en todos los lados, ¿sí? Eso es una orientación libre, es una forma de que el estudiante pueda analizar y comprender todo su conocimiento, y es por eso que está esta fase número 4. Las actividades son tienen un poquito más de nivel, y es así como llegamos a esta fase. Tenemos la última fase, ¿sí? La última fase de aprendizaje, que es la fase número 5, que es la fase de integración. Y en esta fase no se trabajan contenidos nuevos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que una de las características principales es que sea progresivo, ¿sí? Pero esta progresión tiene que estar fundamentada en que ellos consoliden, o sea, que ellos dominen en total ese nivel. Si yo quiero del 1 al 2, entonces ellos tienen que manipular en su totalidad el nivel 1. Si ellos pueden manipular en totalidad su nivel 1. Y para eso es esta fase de integración. Esta fase de integración, entonces, no implica que se le va a dar nuevos contenidos, no implica que se va a intentar al estudiante forzar que llegue a otro nivel de aprendizaje. No. Ella está pausada y está contemplada en que puedan consolidar lo aprendido, ¿sí? De todo lo que se trabajó. Es como, si ustedes lo podemos observar, es como un estilo de retroalimentación donde se asegura que en los niveles o el nivel que está planteado, que el nivel que planteó el docente a aprender, se aprendió, ¿sí? ¿Basado en qué? En todos los aspectos que hay que tomar en cuenta, que es secuencial, progresial, intrínseco, extrínseco y un lenguaje matemático. Además que tenga que tener significancia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el contenido sea aprendido por los estudiantes a ese nivel específicamente. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es poder que el estudiante comprenda, por ejemplo, de un cuadrado, él puede sacar entonces
el área de cualquier triángulo, comenzando desde un cuadrado. Entonces, él pueda asociar todos esos conocimientos y llegar a ese nivel, a que los ángulos alternos internos vienen de rectas paralelas, es importante. Que los ángulos correspondientes provienen de dos rectas paralelas correspondientes, también es importante. Que se pueden encontrar en triángulos ángulos correspondientes, es importante, ¿sí? ¿A partir de qué? De esto último que hablé, a partir del teorema del, disculpen, a través del teorema de Tales, ¿sí? Entonces, ya acá podemos observar que la integración es la conclusión de todas estas fases de aprendizaje en la cual el docente podrá observar si el estudiante aprendió o adquirió el nivel considerado. No se pueden saltar niveles, los niveles son secuenciales, es extremadamente importante que se respeten, ¿sí? Bueno, esto fue toda la explicación del modelo de Van Hielen. Espero que hayan aprendido algo o les haya quedado un poco de toda la exposición. Me despido, espero que estén muy bien. Les dejo antes de terminar un pensamiento, ¿sí? Eh, Dice, el aprendizaje es como una torre, hay que ir construyéndolo paso a paso, ¿sí? Esto le dice Lev Vygotsky, recordemos uno de los precursores de los modelos de aprendizaje. Y bueno, haciéndole referencia al aspecto de que es secuencial, progresivo y que se deben respetar esos niveles de razonamiento geométrico, ¿sí? Todos esos niveles tienen su nivel de importancia y para eso están allí. Muchas gracias y que tengan un buen día.